a Rafael Estrada. Él es director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. ¿Qué hace el Instituto Nacional de Ciencias Penales? En breve Rafa nos lo va a describir. Yo lo resumo como el brazo académico de la Procuraduría General de la República. El centro forma a los ministerios públicos. Entonces, es muy importante, y yo te hago esta pregunta como para abrir, Rafa, ¿cómo se sensibiliza el gobierno a través de ustedes de las necesidades y de cómo evolucionan las necesidades sociales, sobre todo en el sector escolar, para entonces considerar armonizaciones legislativas o de procedimientos ministeriales o penales que deriven en apoyos para que las situaciones pues, se puedan controlar? ¿Cuál es el trabajo que hace? Si quieres primero escribir lo que hace el INACIPE y después cómo atendemos a este sector. Gracias, Rafa, y bienvenido. Muchas gracias, Armando. Yo más bien tengo una serie de preocupaciones derivadas de esta mañana, de lo que he aprendido de todas y todos ustedes y del ejemplo de Armando Novoa en ya varios meses, años que tengo de conocerlo. En relación con su pregunta, ¿cómo hacemos para sensibilizar no solo a las procuradurías, nuestro foco de atención principal, sino en general a todos los operadores jurídicos y a los funcionarios del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas? Y yo siento que nos estamos quedando cortos, es decir, en lo que atañe a mi responsabilidad personal, Armando, te contestaría con mucha sinceridad que me parece que todavía el problema no está lo suficientemente bien dimensionado y por lo tanto transmitido a nuestros alumnos, que después tendrán la actividad importantísima de operar jurídicamente desde el órgano acusador o algunos de ellos incluso desde las defensas públicas, todo lo relacionado con este tipo de conductas. Una pretensión muy inútil, una pretensión, en fin, no los voy a aburrir con terminología de leguleyos, ¿no? Yo más bien quisiera venir aquí como profesor, hay por ahí algunos y algunas de mis jefas, porque soy profesor universitario en algunas instituciones que ustedes representan, y también mi preocupación como padre de dos preadolescentes. ¿Cómo le hacemos para reducir y para simplificar estos fenómenos que de suyo son tan complejos y tan complicados? Por ejemplo, no sirve de nada subir las penas al infinito, pretender que con eso vamos a resolver problemas de relación entre personas que están en formación y por tanto en situación de vulnerabilidad especial como son los adolescentes. Pretender que haciendo uso de la mano dura, como lo hemos platicado muchísimas veces Armando, Agustín, un servidor, vamos a resolver algo, pues me parece que es fútil. En zonas de alta marginalidad, como quizá a ustedes les parezca que sus escuelas no lo son, pero en cierto modo el adolescente es siempre un personaje marginal. Ya lo decía Armando Novoa con mucha precisión, está en contra de las reglas, tiene un acercamiento mucho más principialista, mucho más de valores o de pseudo valores a lo que debe hacer y lo que debe abstenerse de hacer. No sirve mucho dar instrucciones precisas con ellos, porque la verdad es que los que somos papás o profesores de ellos, ustedes, ¿qué les voy a enseñar a ustedes de esto? Pues entendemos muy bien que muchas cosas no nos escuchan y mucho menos las órdenes que demos en términos unívocos. Bueno, ¿cómo hacemos en estas zonas de alta marginalidad, de alta vulnerabilidad, para entender que la red es uno de los poquísimos espacios igualitarios que poseen nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes? Es uno de los pocos espacios en donde realmente todos parecen ser iguales y de ahí el enorme éxito que han tenido, un éxito que los que pertenecemos a las generaciones anteriores simple y llanamente no podemos entender, ¿no? Y a mí todas estas maravillas que nos han hablado desde el punto de vista pericial y criminalístico no dejan de sorprenderme, porque pues yo soy de los que todavía se acuerda cuando su papá llegó con la videocasetera beta a la casa y aquello parecía como magia negra, ¿no? Bueno, pues imagínense ahora con estas cosas que permiten tomar las notas de lo que ocurre en una mañana, permite subir fotografías, permite estar en contacto directo con una persona en Australia en el momento mismo en que, si Dios quiere, la selección de básquetbol acaba de eliminar a la propia selección de los australianos, no lo sé, no estoy dando ninguna primicia, no, si ustedes tienen por ahí las noticias, agradecería mucho que me dijeran porque estoy muy preocupado. En fin, ¿cómo hacer entender esta igualdad y el éxito que tienen las redes entre nuestros alumnos, entre nuestros chicos?
pues digo, lo sencillo es lo que ya mencionaba la fiscal Montealegre, ¿no? Con esa precisión que la caracteriza, ¿no? Es una profesional, ya aprovecho que se fue para poder hablar todo lo bien que se puede hablar de ella, que es prácticamente infinito. Es una profesional, como ustedes acaban de escucharla, de primerísimo orden. Para mí es un gran orgullo que sea mi compañera en la Procuraduría General de la República. Bueno, ¿cómo hacemos entender que si reducimos a la simplicidad de quitar un teléfono, uno de estos gadgets, de las manos de nuestros alumnos, pues no estamos resolviendo nada y quizá estamos complicando todavía más el problema? ¿Cómo entendemos que este es su pequeño espacio de libertad y de igualdad, el único en el que no se cierran, no se ensimisman, no se cierran en sí mismos, ¿no? ¿Cómo entendemos eso que Alessandro Barico, el gran escritor italiano, ha descrito, creo que con mucha precisión, que vivimos en una sociedad que no imaginábamos hace 20 o 30 años, de enorme superficialidad? Hasta el lenguaje de la red lo determina, ¿no? Nosotros navegamos por Internet. Si queremos saber qué fue la guerra de 100 años, pues basta y sobra con que nos metamos a la Wikipedia para tener una idea muy superficial de lo que fue la guerra de los 100 años. Y la idea del multitasking, ¿no? Puedo estar con la oficina aquí, me puedo pasar toda la mañana con ustedes, que ha sido muy grata, aunque los temas sean tan terribles y tan limítrofes, y sin embargo no dejar de trabajar todo el tiempo, porque la oficina está aquí, y estoy en lo que llaman los anglosajones el multitasking, que es necesariamente superficial. No se puede integrar una averiguación previa, o ahora como vamos a llamar una carpeta de investigación, suficientemente bien cuando está uno con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? En sí mismo eso es abona a favor de la simplificación de las ciencias penales, que son, como ustedes acaban de ver, muy complejas. No podemos en una mañana decir, bueno, pues vamos a obtener evidencia suficiente para llevar a todos los pederastas en la red a la cárcel. Eso es un sueño ilustrado. Y Goya decía o pintaba que el sueño de la razón produce monstruos, y tenía toda la razón. Esto de que pretendemos que todo lo podemos reducir a un vademecum, a un recetario, a un codiguito, y que ahí están todas las soluciones para todos los problemas de la complejísima vida y más de la vida adolescente, pues es como menos es una ingenuidad. Hemos trabajado mucho con Armando, con Agustín, en ciertos procesos de retipificación, si me permitieran ustedes ponerlo así. Los tipos y las penas, estas son cosas muy aburridas de penalistas, pero el hecho es que estamos preocupados todos por el principio de legalidad. ¿Hasta dónde llegan nuestras obligaciones como garantes? Yo he notado mucha preocupación en ustedes en esta mañana en torno a eso. Bueno, sí, soy garante, lo veíamos en los casos que también exponían nuestros compañeros, pero ¿hasta dónde llegan mis obligaciones en los llamados delitos de comisión por omisión, en tratándose de mi situación de garante? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo realmente tenía que denunciar a esos chicos que estaban teniendo relaciones sexuales en el salón. Se deriva de mi falta de denuncia de las amenazas por vía de Internet mi responsabilidad como cómplice en el delito de lesiones. Bueno, pues todo eso no lo dice un código, porque no lo puede decir. Todo esto está sujeto a interpretaciones ministeriales, a interpretaciones incluso periciales y desde luego a interpretaciones judiciales que están muy, muy por delante de todo aquello que puede establecerse en un código de manera exacta. Un poco aquí pues tenemos que estar a nuestra buena formación, a nuestra buena conciencia, a nuestro sentido de la responsabilidad, y eso me temo que las leyes ahí demuestran, como decía ya hace un siglo Emilio Rabasa, probablemente el mayor jurista mexicano del siglo XX, demuestran su incurable impotencia. Sin nosotros no puede hacer nada las leyes. Es obviamente un tema cultural y un tema de colocarse en la situación del otro, del marginal. Por supuesto, los temas de pedofilia, de pederastia en la red y demás, pues son mucho más claros. Ahí estamos frente a una persona que está como mayor de edad cometiendo un delito. Pero ¿qué pasa en lo que nos ha convocado y nos ha llamado mucho la atención esta mañana con las conductas antisociales, para no llamarlas delitos, que comete una persona menor de edad con respecto a otra, a la que frecuentemente quiere, o con la que frecuentemente está obsesionada, con la que frecuentemente vive eso que Borges llamaba, en realidad, el amor, el único amor que uno experimenta en la vida, que es el primero, y lo demás son variaciones sobre el mismo tema. Espero que no sea su caso, pero bueno, Borges decía eso, y algo tendría de razón, el más grande latinoamericano del siglo XX, ¿no? Por lo menos decía, y creo que todos y todas los que estamos aquí
podemos dar testimonio de ello, por desgracia, porque todos pagamos nuestra cuota de dolor en la adolescencia o en la primera juventud, que sí es probablemente el dolor más intenso que un ser humano experimenta, el dolor de una pérdida amorosa, ¿no? Es realmente incomparable, ¿no? Yo me acuerdo de esas etapas, ¿no? Ya bastante lejanas, por cierto, y me acuerdo de aquello del poeta de no es que muera de amor, muero de ti, ¿no? Si yo hubiera tenido las armas que tienen hoy mis hijos para vengarse de la chica que me dejó ahí, ¿no? Hombre, quién sabe cómo hubiera actuado. Y a eso voy con ponernos en el lugar del marginal y del vulnerable. Es difícil pensar que ahí, por una conducta que nos pueda parecer abominable, estemos realmente frente a una persona que de manera consciente, de manera alevosa y vengativa, cometió un delito. Probablemente estamos ante un corazón roto, como lo que mencionaba la persona que se acercaba al ingeniero, ¿no? Y bueno, pues eso tiene aristas de enorme complejidad y donde hay una buena noticia. Y con eso quisiera yo cerrar porque tiene que ver con sus preocupaciones como garantes. Tenemos problemas de tipificación, lo hemos estado estudiando mucho. ¿Qué tanto nos permite mediar y conciliar un tipo penal demasiado cerrado que se ceba frecuentemente sobre el victimario, que a veces es también víctima de un entorno de mucha marginalidad, que fue víctima de violencia, en fin, lo que todos sabemos y conocemos por desgracia, y más las profesoras y los profesores que se acercan a estos fenómenos todos los días, y todos sabemos que de alguna manera en un salón de clases todos somos víctimas y todos somos victimarios, y que el fenómeno es muy, muy complejo. ¿Cómo nos acercamos desde estos tipos tan cerrados que impiden la conciliación, que impiden la mediación, que impiden llevar a soluciones mucho más amigables que la del proceso penal, que creo que no beneficia a nadie, ¿no? Llevar a un coconete de 15, 16, 17 años a ser un interno, me parece que, sobre todo en las condiciones de los centros de internamiento para adolescentes en América Latina, resuelve muy poco, ¿no? Como menos resuelve muy poco, la reparación del daño no queda asegurada y se rompen muchas más vidas de las que ya de por sí el fenómeno criminal o semicriminal ha roto. Bueno, la buena noticia es que hay una reforma penal en marcha, una reforma en la que el gobierno de la República y los gobiernos, en la que el gobierno de la República, y los gobiernos de las entidades federativas han puesto sus mejores intenciones, sus mejores talentos y su mayor impulso, que es la reforma procesal de 2008. Lo que, digamos, en términos terrícolas, decía Agustín, se llama los juicios orales, ¿no? Y que hemos reducido indebidamente a la oralidad, porque el punto nodal ni siquiera es la oralidad. En el tema que nos convoca, el punto nodal en el que deberíamos focalizarnos, creo yo, es en las enormes posibilidades que hay de soluciones alternas al proceso penal. El nuevo proceso penal mexicano permite la mediación, la conciliación siempre y cuando se repare el daño causado a la víctima, permite salidas de procesos abreviados, permite llegar a acuerdos, en este caso probablemente acuerdos entre quienes ejercen la patria potestad de los menores de edad. Nos impide llevar hasta sus últimas consecuencias el drama penal. Creo que es una buena noticia, pero insisto, es una buena noticia que no se puede simplificar ni reducir a códigos y a leyes. Es una buena noticia que implica mucha y muy buena preparación por parte de los operadores y mucha y gran interiorización de valores, de una cultura de la conciliación, de la paz, de la mediación, siempre con respeto a la dignidad humana, por supuesto, entre quienes tenemos por X o Z razón una situación de garante. Así es que podemos entender mucho mejor a nuestros adolescentes, podemos atacar este fenómeno que nos está rebasando, para volver a la pregunta de Armando, desde una perspectiva de complejidad, de responsabilidad, de respeto a los derechos fundamentales de todos quienes están inmiscuidos en este drama. Me refiero, por supuesto, a las víctimas, pero también me refiero a quienes resulten probables responsables. No ganamos nada generando, ni la víctima gana nada, generando víctimas de un indebido procesamiento. Esto lo hemos malentendido durante 500 años, por lo menos en nuestra América, y la verdad es que llevando hasta sus últimos extremos procesos que son indebidos, que no son adecuados, que no cumplen con las garantías del adecuado procesamiento,
no ganamos más que generar más víctimas y generar, por lo tanto, más resentimientos, más violencia y menos seguridad. Bueno, pues por su atención, muchas gracias y no sé si haya preguntas. Gracias, Rafa, por tu excelente exposición, muy amable. Por supuesto, hemos recibido una gran cantidad de preguntas que, como quedamos, el compromiso es que se las vamos a responder después de que puedas analizarlas en el caso de cada quien. A continuación vamos a tener un panel en donde Agustín les va a dar una serie de recomendaciones puntuales que van a tratar de sintetizar todo lo que hemos platicado hoy. Y además vamos a tener una parte donde yo le digo, tírele al abogado, donde vamos a poder hacerle una serie de preguntas antes del receso y cerramos este panel con una pregunta que nos hicieron y que sí vale mucho la pena de una vez tocar por Rafa, porque además todo lo que ustedes quieran proponer en el tema de cómo tratar a estos adolescentes, ¿no?, que posiblemente los consideremos en algunos escenarios como delincuentes o no, pero que tú dices muy bien, no sirve, no conviene, y además expresaste y aclaraste, el tamaño de la pena no restringe la comisión del delito, ¿no? Ningún delincuente se va y se asoma al Código Penal para saber cuántos años de prisión tiene tal o cual delito, a ver cuál comete, ¿no? Ese no es el camino. Pero lo que sí es una duda que tienen muchas escuelas es, dado que estos temas de sexting y de intercambio de imágenes sexuales de estos adolescentes se judicializan actualmente en el Ministerio Público como pornografía infantil la mayoría de las veces, y siendo que la pornografía infantil es un delito grave que se persigue de oficio, la pregunta que le hacen, que teníamos para Nelly, pero que amablemente nos va a responder el licenciado López, es ¿cómo atiende la Fiscalía los casos en donde, por el simple hecho de que yo llegara a denunciarles que mi hija o mi estudiante está involucrado en una situación como estas, si ustedes ya conocieron el hecho, automáticamente tendrían que haber la averiguación, porque se persigue de oficio, por el puro conocimiento del hecho? Es correcto esto, nos lo han expresado varias veces. Entonces, ¿qué tienen a disposición la sociedad para acercarse a la Fiscalía y poder describir esas situaciones y recibir la orientación sin que necesariamente se inicie la averiguación? Porque las últimas consecuencias en este ámbito penal pues es la cárcel, y es lo que no queremos para los chavos, que en este caso ya sabemos que no van, pero van a un tutelar o una autoridad especializada. ¿Cómo maneja la Fiscalía esta situación de poderse acercar sin que se vaya a iniciar la averiguación previa? Buenas tardes, ¿no? Mi nombre es Carlos López, soy fiscal ejecutivo asistente de la FEBINTRA, y bueno, en relación a la pregunta que me acaban de formular, para mi punto de vista no existe un medio como tal legalmente establecido, ¿no? Porque el hecho de que ustedes se acerquen a hacer del conocimiento de la autoridad, esto ya nos implica a nosotros el inicio de una averiguación previa, por el simple hecho que se trata de un delito de oficio. Ahora bien, la Fiscalía cuenta con un sistema que es para aclarar dudas, ¿no? Es una línea telefónica que es donde las personas pueden hablar y preguntar acerca de tal o cual circunstancia particular que esté ocurriendo. Esa línea telefónica es atendida por un abogado, ¿no? Dependiendo de qué tan compleja sea la duda jurídica, este abogado que atiende la línea lo canaliza a un agente del Ministerio Público Federal. Correcto. Y eso la línea telefónica es la que puso Nelly, la que está en pantalla, 53 46 25 00. Y esa sería la única alternativa que maneja la Fiscalía para no iniciar una denuncia, una averiguación previa como tal. Claro, dependiendo de cómo se plantee ciertamente esta llamada telefónica igual, porque obviamente si de la llamada telefónica se desprenden de información muy relevante que desde luego constituye un delito, pues obviamente aunque la persona no haga la denuncia como tal, esa llamada va a ser canalizada a un agente del Ministerio Público Federal, y él va a empezar a tener conocimiento de esta situación. ¿Sí quedó respondida la pregunta? Sí, me parece que sí. Gracias. Entonces tenemos que acudir primero a esa instancia y ya de ahí tomar la decisión si efectivamente… Claro que obviamente la recomendación, ¿no?, es como siempre, ¿no? Nosotros representamos a la autoridad y la recomendación es que se denuncie, porque esa es la vía idónea para combatir esta clase de delitos. Excelente. Entonces…